Bien, ante todo, buenas noches, gracias por su presencia. El Seminario de Historia Global tiene en este momento la participación del profesor Edhard Fuchs. El profesor Fuchs es director del Instituto Georg Ecker. Es un instituto dedicado pues, al estudio del texto de historia aplicado en los colegios. Es un instituto que lleva a cabo este trabajo durante años y llega a América Latina, México, Colombia y Argentina. En esta oportunidad, el día de hoy, el profesor Edhard va a hablar sobre un enfoque transnacional del texto, del tema de historia de la educación, y el día de mañana vamos a estar en Derecho, en el Salón 347, hablando sobre casos específicos, cómo se aplica esta metodología para Alemania y otros países. Entonces quisiera recibir con un fuerte aplauso al profesor Edhard, que es la primera vez que está en Perú y va a estar en San Marcos. En el apoyo de la interpretación tenemos a Rodrigo Pozo, que es alumno graduado de la Escuela de Historia, que nos va a ayudar como en otras oportunidades. Rodrigo. Okay, well, good evening everybody. Thank you very much for inviting me to this seminar. I'm delighted to be here. It's my first time in Lima. I'm very excited and I'm very pleased that I will be able to present some of my research to you tonight, and I hope we will have time afterwards to discuss a few of the points I will bring up. Bueno, el profesor está muy emocionado por estar aquí. Esta es su primera vez que viene aquí a Lima, así que espera que les interese esta exposición que va a realizar acerca de sus investigaciones. Esperemos les guste. My topic today is about transnational educational organizations, the history and the concepts. So I myself, I'm a historian. I am doing history of education. I've been doing it for the past 20 years, and I hope you will find it interesting when I tackle the topic of transnational history from the specific viewpoint of history of education. Bueno, y el objetivo aquí, el tema de investigar es organizaciones de educación internacional, sobre la historia y los conceptos relacionados y básicamente cómo se van desarrollando esas organizaciones educativas a nivel internacional en el largo del tiempo. Well, I have divided my speech in 4 parts. First, I will give you a short introduction into the research context I'm dealing with. Then I will something about the transnationalization processes in education in general. After that, I will come to my case study, which is the history of the children's rights movement in the 20th century, and I will finish with some challenges. Muy bien, entonces, ahora, el contenido de esta investigación se va a dividir en 4. Primero, básicamente, el contenido de la investigación, una pequeña introducción a la idea y al desarrollo de estas otras disciplinas, pues cómo se va el proceso de transnacionalización de la educación, cómo que esta se va esparciendo, una historia transnacional de la educación y la idea de los derechos de los niños con una aproximación institucional y también desafíos a futuro. When I talk about the research context, when we talk about transnational global history, what are the research contexts? They come from different disciplinary fields, which are history, sociology, political sciences, and comparative education. Muy bien. Y entonces tenemos el contexto de esta investigación incluye estas ramas de investigación social. Tenemos la historia, la sociología, las ciencias políticas y la educación comparada. So let me just say a few words about these contexts coming from those fields. You are very familiar being a member of the seminar of the historical context of global history. There are different ways that have developed over the past 50 years, which are basically 3: history of globalization, world history, and global history. Should I say more? Or? No, I can. Bueno, básicamente aquí tenemos tres contextos de investigación de la historia global. Primero, la historia de la globalización, la historia mundial y la historia global. What is important is that the history of globalization, world history, and global history are concepts to encompass approach to history that goes beyond the national history, but they mean different things. So the history of globalization itself
tackles the question of when globalization started and how it developed. Immanuel Wallerstein is of course one of the most prominent examples for that, but in historical science, Michael Geyer, which is with this concept of globalization as history of interconnectedness since the 1850s, is just another. Bueno, primero tenemos, ahora, esos tres conceptos significan cosas bastante distintas a pesar de sus similitudes. Primero, la historia de la globalización incluye dos modelos. El primero, creo que muchos lo conocemos aquí, tal vez todos lo conozcamos, la teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein. Muchos seguramente ya hemos leído el libro. Y también tenemos otro de Michael Geyer. Geyer propone la idea de la globalización como una historia de interconexiones desde la década de 1850. Y básicamente son los dos modelos de la historia de la globalización. De básicamente tratar de explicar cómo fue que se llegó a este sistema global que tenemos ahora. World history developed in the United States and in the aftermath of a course that was called History of Western Civilization. William McNeill and other people in the 1960s developed this concept of world history, which means not only the history of Western civilization, but the history of the world. Jeremy Bentley was one of the forerunners in the 90s and early 2000s. Unfortunately, he died. But what they mean with world history is an all-encompassing history of the world, if possible. Of course, not every detail can be researched. So for Bentley, and this is my reference, here is history of the world history, is history of global connections, which means trade, migration, environment from the early beginning of mankind. Y lo que tenemos aquí es la historia global. La historia del mundo. La historia del mundo, lo que parece ser que nosotros conocemos como historia universal, es un término que se desarrolló en los Estados Unidos. Se desarrolló en respuesta a lo que antes se conocía como la historia del Occidente, o la historia de la civilización occidental. Varios pensadores empezaron a buscar la forma de crear una historia que no solamente involucre el Occidente, sino también al resto del mundo. Entre ellos, uno de los pensadores más influyentes, aquí tenemos al señor, aquí está mencionado el señor Bentley, el cual fue uno de los pioneros de esta historia durante la década de los 90 y el 2000. Tristemente falleció, pero lo que se busca aquí es una historia de las conexiones globales, como el comercio, la migración y el medio ambiente, desde los inicios de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Global history itself is another concept which is different to world history in a way that it's not all comprehensive. It does not aim at narrating the history of the world, but it can be very different. It can cover short history periods, such as the 19th century. Daly is one example, or Osterhammel, a historian from Germany. It can encompass several thousand years. John Diamond is a good example, but it could also mean the history of the universe, and the Christian from Australia is another example. So global history has different time foci. It's not all comprehensive, but always problem-oriented. Ahora, la historia global es algo diferente. Es parecido a la historia universal a cierto punto, pero no es lo mismo. La idea de esta historia, muy diferente dentro de la historia universal como la de la globalización, es que esta puede enfocarse en un periodo breve de tiempo, como el siglo XIX, como lo hacen los historiadores Bailey y el historiador alemán Osterhammel, o puede tomar miles de años, como lo hace el historiador Diamond, o puede involucrar la historia mismísima del universo, como lo hace el historiador T. Christian de Australia. Ahora, no es solamente una historia como la historia global, universal, que abarca todo. La historia global se enfoca en los problemas. Se trata de resolver problemas y no está centrada en un espacio específico, sino en la denacionalización y la reterritorialización. The most recent approach to go beyond national narratives is what we call transnational history, which has developed about 15 years ago, starting with French researchers, we call it cultural transfer, Histoire Croisée, Entangled History, from Beatrice Zimmerman, who on a binational comparative level tried to overcome national narratives in looking at the way in which concepts, ideas, products, whatever, transfer from one nation to the other, and in which way they changed during that transfer. Ahora, un nuevo enfoque dado para la historia global es, para nuestra historia tenemos
la idea de, en francés, histoire creusée, o sea, la historia entremezclada. Y se basa bajo estas teorías del historiador Zimmerman y también de las transferencias culturales del historiador Spang. Busca explicar básicamente, ir más allá de las ideas de las historias nacionales, tratando de buscar las conexiones entre dos países o más. There are basically three different ways of doing transnational history. The first one is focus on non-state actors and spaces that do not fall into national categories. The second one, transnational history as an extension of national history, meaning putting the national history into a transnational context. And the third one, transnational history examines the development of the nation as a global phenomenon, basically looking not as a single nation, but the development of nation states in history globally. Ahora, tenemos aquí el enfoque de la historia transnacional que se puede dar en tres formas. La primera, el enfoque en los actores y espacios no referentes al Estado, que no caigan en las categorías de nación. Segundo, la historia transnacional como una extensión de la historia nacional, o sea, no es como algo que anule la historia nacional, sino que simplemente la ponga en un contexto más transnacional. Tercero, tenemos una historia transnacional que examina el desarrollo de la nación misma como fenómeno global, no la emergencia de una nación, sino de cómo se formula la idea de la nación a lo largo del mundo y a lo largo del tiempo. What is common to all of these different approaches to transnational history that they want to overturn traditional conceptions of space, which is the national. They want to go beyond the space, we call it spatial turn, beyond the space of a nationhood. They look for local spaces, they're looking for territorial regimes beyond national boundaries for hybrid spaces. So they basically reinvent or try to reinvent the space beyond the nation as the basically main category of historical science for the past 150 years. Y bueno, lo que se busca aquí es la idea de tratar de reestructurar la idea de los espacios. Básicamente es lo que se llama el giro espacial. Se busca tratar de enfocarse en espacios fuera del status quo en el Estado-Nación. Se busca, por ejemplo, espacios translocales, espacios regímenes territoriales, o lo que conocemos como espacios híbridos. Es básicamente buscar la continua reinvención de la idea del espacio, más allá de las fronteras nacionales. Beyond those concepts that were developed in historical sciences, in other disciplines, we also have research on the way in which concepts, ideas, whatever, are transferred and made global or at least transnational. Let me just introduce very briefly to some of those other concepts which I find very useful for research. Bueno, ahora, pasando de la historia, entramos al campo de la sociología, donde se busca básicamente la introducción de conceptos que podrían ser considerados que el profesor considera muy interesantes y también muy útiles para nuestras investigaciones. So one research strand comes from sociology or from organizational sociology, and it's known as the so-called Stanford School and the neo-institutionalist approach. John Mayer, Francisco Ramirez, John Bowley are the main representatives. What did they do? Basically, they did macro-sociological long-term empirical studies on certain topics related to education, which is education expansion, curricular development, women's movement, human rights movement. They looked up they used macro data and analyzed them on a global level. Ahora, una de las corrientes que cabe mencionar aquí en la sociología, tenemos a esta escuela, la cual se conocía como el neo-institucionalismo. Esta tendencia del neo-institucionalismo se basa en una idea macro-sociológica. Estudios empíricos a largo plazo, por ejemplo, temas como la expansión de la educación, la expansión de los currículos, movimientos internacionales de las mujeres, educación en derechos humanos a nivel internacional, etc. And the interesting result they came up with was what they basically found out is through their macro-sociological studies that there is a worldwide trend to isomorphism. That basically the development worldwide becomes similar because there is a global pressure for adaptation and for standardization. To give you one example, for instance, at some point every country developed ministries of education.
or the curricula, the standard curricula in the world, became more and more similar over the course of the past 100 years. That's what they found out about with their statistical data. Ahora, el resultado de esto, por ejemplo, fue encontrar que a lo largo de, por ejemplo, desde el desarrollo del último siglo, los diferentes países a nivel, por ejemplo, educativo, han alcanzado lo que se llama como un isomorfismo internacional. ¿Qué significa esto? Que a medida que avanza, las tendencias de cada país, por ejemplo, a estructurar sus currículas o a sus modelos de educación, se van a parecer cada vez más. Y esto es algo que se ha visto en el desarrollo de la educación durante el siglo XX. Es una presión global a la adaptación y, por lo tanto, algo que conlleva a la estandarización de la educación a nivel global. And their explanation for that is that they say there's a global model, what they call the World Educational Culture, which is basically based on a global grammar of education, which basically means that there is a certain model that develops. For instance, to give you one example, the development of the research university in the 19th century in Germany. At some point, over the following 50, 60 years, the countries of the world adapted that model because it seemed to be the best functioning one. And today, research university is a very, very normal institution in higher education, which was not the case 150 years ago. And there could be named many, many other examples. So basically, based on that model and the adaptation of that model and the standardization takes and leads to that similarities in educational developments. Entonces, ¿qué explicación podríamos dar de esa tendencia? Se habla de que esa estandarización se está llevando a cabo por lo que se conocería como una cultura de educación global, por así decirlo, que se basa en la idea de que hay un modelo de educación que se va adaptando cada vez más. Y ¿qué es lo que sucede? Esta tendencia a una cultura educativa global va a ir presionando lentamente a cada modelo vaya adaptándose. Un ejemplo de esto es las universidades investigativas. Las universidades investigativas o de investigación empezaron a tomar popularidad a partir del siglo XIX en Alemania, y desde entonces se han ido aumentando cada vez más hasta que en los próximos 150 años las universidades de investigación se volvieron la norma, o al menos muy populares entre los espacios educativos a nivel global. Another research concept to explain transnational global developments comes from political sciences, and it's Karen Mundy and Philip Jones, Mundy from Canada and Jones from Australia, are two examples for that, and they call it educational multilateralism. What is the core of it? It goes beyond the traditional state-centered approach in international regime research. So in political sciences and international politics, for many, many years, state diplomacy was in the foreground. But what educational multilateralism focuses on, it says that inter- and transnational organizations as independent and influential actors in international relations, in education but in other fields as well. And this system of educational multilateralism, this interplay of state players but non-state organizations and institutions, is basically the explanation why there is an international and transnational development in this field. Ahora, básicamente, pasando de la sociología, entramos al tema de la ciencia política. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, el modelo del multilateralismo educacional, basado en las teorías de la señorita Mundy y el profesor Jones. Entonces, ¿qué se basa aquí? La idea es ir a una aproximación más allá de la tradición central del Estado a una investigación de regímenes internacionales. Se busca un intento de organizaciones internacionales y transnacionales como independientes y actores influyentes en las relaciones internacionales de educación. Eso es algo que principalmente se va a ver con el sistema de las Naciones Unidas. Y también se habla de un sistema de educación multilateral confinado a el periodo post 1945. And this interplay of state and non-state actors aim at international agenda setting. For instance, when we
nowadays talk about global citizenship education. That's a global semantic, right? And we have to ask ourselves how that became global, or output curricula, or other phenomenon in education. So it's international agenda setting, is facilitating the negotiations on global standards and values. In many ways we talk about global standards and values, the diffusion and transfer of knowledge, but also the creation of mechanism to control and enforce international law. And I will, in my example on children's rights movement, I will come back to that. Muy bien. Ahora, se habla también de una relación entre los agentes a nivel nacional y los agentes a nivel internacional. Entonces, esta relación de estos actores apunta a la idea de, por ejemplo, la colocación de una agenda internacional. O sea, una agenda que está compartida por la gente más allá de la nación, internacionales, y la facilitación de las negociaciones entre las ideas de estándares de valor y a nivel global, la difusión y la transferencia del conocimiento y la creación de mecanismos de control para reforzar las leyes internacionales. Another concept from political science is about norm transfer and development, which is called the norm cycle. Finnemore and Sickinger here the example. So what they say is basically how we can explain transnational diffusion, transmitting of knowledge, transfer of knowledge and norms, and they came up with this norm cycle, and I will explain that, and I will using that for my case study later. But what they basically say is that there are basically three levels: norm emergence, norm cascade, norm internalization, before something becomes global. It has to go through those stages. Entonces, ahora, para este ciclo de difusión de ideas, se habla de algo llamado el ciclo de norma. El ciclo de norma está basado en tres niveles. Primero, la emergencia norma, la emergencia de las ideas, por ejemplo, compromisos cognitivos, y lo que se llama los emprendedores normativos, por así decirlo. Después, la cascada de las normas, el punto de rebalse, que sería el 30% de los gobiernos, los líderes de las normas, los que siguen las normas y el modelo normativo que se impondría. Luego, la internalización de la norma. O sea, se internaliza la idea de la norma global, se codifica en ley y se evalúa. ¿Qué es la norma? El estándar consensual de comportamiento en un contexto social dado. No el comportamiento de mismo, solamente el estándar de comportamiento en un contexto específico. And then I'm finishing up my theoretical introduction to my talk. Is about research context coming from comparative education. Also in comparative education, researchers have thought for quite some time about the way in which educational models are diffused and travel through different parts of the world, and the main concept here is called the concept of educational lending and borrowing. Peter Steiner-Kamsky from Columbia University, David Phillips from London, the main representatives here, and what they are differentiate between. Steiner-Kamsky talks about 3 phases, Phillips about 4 phases, but they basically mean the same, and it relates also to the norm model. What they basically say, before ideas can be transferred transnationally or even globally, they have to go through phases. For Phillips, it's the cross-national attraction, which means before some country or whatever imports or diffuses ideas, it must have a certain attraction. They must be interested in that. Then they make the decisions to import it or not import it, then it will be implemented, and at the end it's internalized. In Steiner-Kamsky, it's basically the same model, just reduced to 3 stages. Bueno, ahora, el cuarto punto es, el cuarto campo de estudio que se dedica a este tema es la investigación, la educación comparada. Básicamente aquí tenemos, por ejemplo, 2 modelos de lo que se conoce como préstamos o alquilamiento de modelos educativos. Entonces, ¿qué se habla aquí? Hay 2 modelos, uno por el Dr. Phillips y otro por Steiner-Kamsky. Entonces, ¿qué pasa? El primero, 4 fases.
primero está la idea, tenemos un país que tiene un modelo educativo y otro país que está atraído a este modelo educativo. O sea, hay un modelo que es atractivo para un país y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tiene este interés y la fase 2 es la toma de la decisión, es decir, cuando un país decide adoptar una norma educativa para sí. Tercero es la implementación, cómo es que se codifica este modelo en las prácticas, en el ministerio, etc. Y la internalización, que es ya cuando estas normas ya se han adoptado plenamente al estándar educativo. Ese es el modelo de 4 fases del Dr. Phillips. Después tenemos un modelo de 3 fases de Steiner-Kamsky, pero este modelo de 3 fases es muy similar. Es básicamente la externalización, la reconstitucionalización y la indigenización, que son básicamente formas, un modelo similar, si bien un poco resumido, del modelo de 4 fases que ya hemos mencionado. Okay, so far a short summary of the research context which I use for my research. Just let me now come to my second point, transnational processes in education. Well, if you look at the way in which education became a transnational enterprise starting in the early 19th century, we can differentiate 4 levels of analysis, which is first, of course, we look at the discourses. It's like when pedagogues, educational practitioners, politicians start to talk about the way in which educational ideas should be transferred and exchanged. The second level is agency. That's the people who actually were doing it, or the institutions who were doing it, who were basically in charge of transmitting models, ideas, people in a transnational space. Third is the models. It's how they do it, like you can do it through conferences, through world fairs. You can do it through delegations who go to other countries and look what's going on there. Mutual projects and so on and so forth. And of course the fourth one is space, because I said before, transnational is not space bounded. Transnational can be between 2 countries. Transnational can be 20 countries, transnational could be the world. So if we look at the way in which education became a transnational enterprise, we have to look at those 4 different levels of analysis. Bueno, ahora, hablando del tema del proyecto internacional, de la transnacionalización de la educación, tenemos que analizarlos de 4 niveles. Estos 4 niveles son, primero, la norma o el discurso, es decir, el qué, o sea, la norma en sí, el discurso mismo educativo en sí, qué es lo que es, de qué trata, el tema que quieres poner, etc. El nivel 2, la agencia, quién, es decir, quién es el que esparce las ideas, qué instituciones, qué investigadores, qué personas, qué agencia o qué grupo en particular o qué gobierno se encarga de esparcir esta idea. 3, el modus o modo, que es el cómo se aplica esta idea, cómo es que esta idea se concreta, cómo es que esta idea toma lugar. Y 4, espacio, es decir, el dónde. Ahora, ¿dónde? Como sabemos, la historia global no se dedica a hablar de espacios a nivel simplemente del Estado-Nación. La historia global reconceptualiza el espacio y busca espacios entre, por ejemplo, 2 países, o puede ser 20 países, o puede ser más bien que el espacio sea el mundo entero. Todo depende del enfoque que se le dé. In my following slides, I will basically focus on number 2, on agency, because that is very important. Because if you look at all the concepts I introduced in my first part of the speech, you will see no matter if it comes from comparative education, if it comes from political science or sociology, agency is one of the most important factors in transnational history, because you need the agency, the people, the institutions who were or have been in charge of transnationalizing whatever their field was. Ahora, algo que cabe mencionar es que en los próximos ejemplos que se nos va a dar el profesor va a enfocarse específicamente en el punto 2, la agencia. ¿Por qué? Porque si hemos visto en todos los diapositivas anteriores, un factor muy importante en toda la investigación, ya sea en la historia, en la sociología, en la ciencia política o en la educación comparada, es la agencia, es decir, es la persona misma o los grupos mismos de personas que se encargan de concretar esta idea. Okay. If we now look, and this I will be very brief because this is already very specialized, and I assume you're not
from the field of history of education. What were these agencies in education from the 19th century on? And here we can differentiate between institutionalized agency and non-institutionalized agency. On an institutionalized agency level, we have national institutions, and I'm talking about institutions or agency that were promoting transnational exchanges. So on a national level, we have national institutionalized institutions in different countries. These are just the examples. State institutions like the International Institute of Teachers College or the Institute Jean-Jacques Rousseau in Geneva. We have national schools abroad. We have national institutions financed by several countries. I have taken an example of Mexico, the Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía Americanas. Mexico, founded in 1911, but by Germans, and we have independent organizations that still exist until now, like foundations like Carnegie and Rockefeller. Bueno, ahora estamos hablando de la institucionalización, la agencia institucionalizada. Hay una diferencia entre la agencia institucionalizada y la institucionalizada. La institucionalizada trata con la idea de las instituciones, que pueden ser nacionales o no. Por ejemplo, ejemplos de instituciones nacionales. Primero, instituciones estatales. Por ejemplo, el Instituto Internacional de Profesores Colegiados de la Universidad de Columbia, o el Instituto Jean-Jacques Rousseau de la ciudad de Génova. Ahora, tenemos también instituciones nacionales que van al extranjero. Por ejemplo, escuelas misioneras. Luego, tenemos instituciones nacionales financiadas por múltiples países. Un ejemplo claro aquí es la Escuela Internacional de Arqueología y Etnografía Americanas de México, fundada en 1911 por alemanes, interesantemente. Después tenemos, por supuesto, organizaciones independientes. Esas organizaciones suelen ser, por ejemplo, fundaciones como la de Carnegie o la Rockefeller. We also have, of course, international institutionalized agencies, and I'm just not giving you the examples, but these international institutions were related either disciplinary institutions, they were like Teachers Association, they were general institutions like the IBE, which is the International Bureau of Education, which was founded in Geneva in 1925. We have umbrella institutions with the International Union of Academies, we have educational congresses, we have exhibitions, and of course we have journals and research projects that were already in the early 20th century all founded to promote transnational exchanges. Ahora tenemos, continuando con el tema de la agencia institucionalizada, tenemos instituciones ya internacionales, pueden ser gubernamentales como no gubernamentales. Por ejemplo, institutos disciplinarios, que son como la Asociación de Profesores o la Asociación del Norte. Tenemos instituciones generales como el Buró de Educación Internacional, el Comité de Bienestar de Menores de la Liga de las Naciones. También tenemos instituciones que se conocen como sombrilla o instituciones paraguas, por ejemplo la Unión Internacional de Academias, que sirven como una especie de paraguas que abarque a otras instituciones. Tenemos también congresos de educación y exhibiciones como por ejemplo la Feria Mundial, que se empezó desde 1851. También tenemos lo que se conoce, también tenemos ejemplos de colaboración internacional, por ejemplo periódicos tales como Nueva Era o proyectos de investigación como revisión de textos. I just give you this chart to show you, which is developed by the Stanford group that I mentioned earlier. That basically just shows you the development of international non-governmental organizations from 1875 to the early 1970s, and you can basically really clearly see how that transnational non-governmental institutionalizing grew all the way before World War I, then of course dropped, had another rise in the interwar period after 1945. It basically rocketed up to the sky, and if you would continue that to the present day, basically the graph would be higher than that whiteboard. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo con una gráfica. Vemos aquí, esas son las INGO o organizaciones internacionales no gubernamentales. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica involucrando todas las asociaciones que fueron creadas y disueltas. Primero vemos cómo en un principio no había muchas, desde 1875, cómo van aumentando poco a poco hasta llegar a un pico en
1910. Lamentablemente este pico cae, obviamente, con el ascenso de la Primera Guerra Mundial. Luego, tras la Primera Guerra Mundial, vuelve a subir y sigue aumentando a pesar de cierto declive, hasta terminar con otro pico en 1937 y luego caer otra vez, obviamente, con la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, terminada esta guerra, vemos que hay una explosión de las instituciones internacionales no gubernamentales. Y siguen aumentando, 55, 65, hasta el límite 73 que vemos aquí. Sin embargo, si viésemos más allá, veríamos que esta gráfica continúa hasta el presente y llega inclusive a eclipsar todos estos márgenes que vemos aquí. O sea, el número de organizaciones no gubernamentales internacionales ha incrementado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y ha seguido en picada hasta nuestros días. Besides those institutionalized agencies, we also have non-institutional ones. I just mentioned them. These are like trans-regional networks. They are not institutionalized like networks without like a center, but different nodes and hubs, which is in the field of education, the New Education Fellowship that was founded in 1921. But we also have relations between individuals. It's an academic exchange between students, professors, teachers. We have, which was already very, very popular in the 19th century, academic journeys and visits, and of course academic supervision, when doctoral students went to other countries and get their professional training and academic training abroad. Y bueno, también tenemos la agencia no institucional. Esta es una agencia que ya no está ligada a instituciones, ya sean nacionales o internacionales. Estas, por ejemplo, ejemplos como las redes. O sea, ¿qué son las redes? Básicamente grupos de personas que se agrupan entre sí para compartir conocimientos. Por ejemplo, la New Education Fellowship, o sea, la nueva comunidad educativa. Una red de maestros y expertos en educación que comparten información y datos educativos entre uno y el otro. Luego tenemos cosas como las relaciones entre individuos, intercambios académicos, viajes o visitas académicos o supervisión académica. Estos temas pueden, estos son ejemplos de personas que, o sea, de intercambios entre individuos y entre grupos de personas que buscan por su cuenta intercambiar información y tratar de mejorar los estándares educativos desde sus condiciones. If you look at all these different actors in transnational affairs that have developed from the early 19th century on, you get an idea how interwoven educational developments already were 200 years ago. Básicamente, y si vemos un estudio de estas comunidades, de estas relaciones entre individuos y de estos ejemplos de agencia no institucionalizada, vemos que estos temas, estos intercambios de conocimiento ya se estaban dando, inclusive desde hace más de 150 años. I will now I could mention examples for all these points and different actors and institutions and organizations, but I will focus here on one, which is the history of the children's rights from that kind of actor-centered institutional approach. And children's rights is a movement that started in the 19th century. And what I'm doing is I'm combining two of those approaches I mentioned before, because this one would be the multi-level education or educative multilateralism on the one hand, and the norm-centered approach on the other hand. And I combine both, and I will give you just more insight in the development of the children's rights. But what we basically here see is from the 1830s, it's the timeline to today, and this is in the way in which societies dealt with children and children's rights, the different stages, which I call philanthropic transnationalism. I will go into that a little bit later. Philanthropic transnationalism, then the formation of educational multilateralism in the interwar period. Then we have liberal educational multilateralism, the post-war decades, then the crisis of that concept, and since the 90s, the neoliberal educational multilateralism. And that corresponds to this norm cycle, which is the norm emergence, the tipping point, the norm cascade, and the norm internalization according
to this chronology. This is just the overview, but I will give you the details in a few minutes. Bueno, ahora, aquí tenemos un cuadro que nos explica desde 1830 hasta nuestro periodo presente la historia transnacional de la educación y de los derechos de los niños con una perspectiva de aproximación institucional. Veamos primero, aquí vemos, por ejemplo, los eventos que se dan de manera histórica y aquí los enfoques educativos. Por ejemplo, el ciclo NORM que habíamos hablado, el ciclo de normas, la emergencia de la norma. Y veamos aquí lo que se llama primero la filantropía transnacionalista y la institucionalización de las relaciones educativas transnacionales. Durante este periodo se da cargos, es básicamente algo individual, es un tema de individuos y eventualmente organizaciones no gubernamentales. Ahora, también aquí podemos ver, por ejemplo, el surgimiento de temas de discurso que ya tienen que ver con el cuidado del menor y también con la protección de los niños. Ahora, do I continue with the full chart? Oh, yeah, you can do it. Ok, bueno, luego, este ciclo se va a romper, como vemos aquí, 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Terminado esta guerra se llama la catástrofe seminal del siglo XX, vemos la formación del multilateralismo educativo. Ya sigue la emergencia de la norma, pero llega al punto de rebalse. Tras una catástrofe como la Primera Guerra Mundial se llegó a este punto y se empiezan a formar, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, organizaciones no gubernamentales internacionales y, bueno, también están las redes entre grupos. Ahora, el derecho de los niños se vuelve algo tan primario y elemental como los derechos materiales. Luego, después de un cataclismo aún peor que la Primera Guerra Mundial, en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial tras semejante catástrofe, surge el multilateralismo educativo en el oeste liberal y se busca el multilateralismo educativo oriental con el comunismo. Aquí es cuando empieza la cascada normativa. Se forman las organizaciones internacionales, las no gubernamentales, las internacionales no gubernamentales y se enfocan en la idea de los derechos de los niños como un derecho material y social. Luego, durante los 70 y los 80, como sabemos, hubo una crisis en el sistema educativo liberal occidental y también hubo un colapso en el sistema educativo multilateral oriental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sigue la cascada. Las organizaciones IDO, las nacionales, las internacionales, no gubernamentales y los gobiernos. Los derechos de los niños se vuelven tanto materiales, sociales, culturales e individuales. Ya son temas de derecho fundamentales a toda forma de cultura. Ahora, y bueno, terminado con este colapso institucional tanto en ambos, en Occidente como en Oriente, termina la Guerra Fría, la Unión Soviética cae, el comunismo queda desacreditado y surge en su lugar la idea del neoliberalismo, el fin de la historia. Y aquí viene el multilateralismo educacional neoliberal y también se buscan las redes de abogacía transnacionales. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí la norma se ha internalizado. Tenemos las redes globales, las organizaciones que ya habíamos mencionado, más los gobiernos. Y básicamente se pasa la idea del derecho a la educación, cosa que muchos estamos bien enterados aquí. Well, you should finish my talk. No. Okay, so what is my main argument? And have been very abstract so far, but we'll go into history. We'll see in a minute. What is my main argument? First of all, children's rights is a specific segment of global educational development. It also means the beginning of a system of educational multilateralism that starts already in the 19th century, whereas Mundy and others says it only started in the interwar period. I can show with the children's rights movement, let's go further back into history, in the 19th century, that the rise of transnational civil society leads to new forms of educational politics, which is in the beginning, children's right is a purely national development, but at the end, over the past 10 or 15 years, it's about the global governance, that there's an interrelationship of organizational structure and norms
And last point, the development, diffusion, and standardization of norms depends to a large extent on the existence, stability, and the influence of transnational organizations. That's my main argument, and I will show that to you now in the following slides. El profesor con esta diapositiva nos expone su argumento principal. Su argumento principal conlleva esos puntos. Primero, la idea de que los derechos de los niños es un segmento específico de los desarrollos educativos globales. Segundo, el principio del multilateralismo educativo ya estaba presente al final del siglo XIX, no como muchos postulan en el periodo entre guerras. Después, tenemos la interrelación de estructuras organizacionales y normas semánticas. También está la idea de que el surgimiento de la sociedad civil transnacional lleva a nuevas formas de políticas educativas, la idea de gobernación global. Finalmente, el desarrollo, difusión y estandarización de normas depende en un largo papel en la existencia, estabilidad e influencia de organizaciones transnacionales. Okay, let's yeah. I have a question. What is the connection between the science, the psychological science? The what? The connection between what? The psychological of child with politics, no? You talk about the politics, no? The politics about the child, but the science about the child. The science about the child is before the politics. In the middle 19th century, what is the connection between the science and the politics? Okay, just let me go through my historic account, and I will come back to the question. Because what is very important in the first phase, which is starting in the early 19th century, and I'm talking here mostly about European developments in that cases, which is very important that the child became a problem for societies. And so social work and welfare for the children became one of the challenges for modern societies, because the question is that when the industrialization started in the late 18th and then took off in the early 19th century, the question was what happens to the children when the parents work all day long, because we didn't have kindergarten, we don't have an institutionalized school system. So what happened to the kids? They were in the streets. They became criminal, they were hanging around. So the society had to deal with it. And so the question was, minors were punished in the early 19th century. If they didn't behave, they were punished. But then societies found out we have to deal with children as a certain group of a society. So the discourse that developed in the early 19th century was that the social discipline of the children was the most important part. What do we do with the children? And governments, in France and Belgium especially, but also other ones, try to develop a child welfare system to take care of the children. And that was for all the industrialization, for the societies that were in the process of industrialization, they all were facing the same problem. Well, how to deal with minors and to prevent them from becoming criminals or having no education at all. And in the course of the 19th century, already in the first half of the 19th century, international child welfare organizations, as you will see here, were developed, and we're discussing on an international level how to deal with that challenge, what to do with children. And it's not only about boys, it was also about, of course, girls. The whole issue of white slavery, which means to avoid the international trade of children, especially of girls, the question of guardianship, the questions of certain courts for children, which were called juvenile courts. These were all processes developed with the background of the challenge of societies, but international and transnational organizations that were founded in the mid-19th century were coming together and discussing that on a transnational, international level, and came already up with international agreements or treaties, as like about white slavery, 1904, 1910,
and about labor issues in the early 1920s. Bueno, aquí vemos la historia internacional de los derechos de los niños. Primera fase es la fundación de las organizaciones transnacionales tratadas que tenían como tema a los niños, empezando la década de los 1850. Ahora, el enfoque aquí es, primero, el contexto histórico es ya en plena revolución industrial. ¿Qué pasó? Finales del siglo XVIII, Gran Bretaña se industrializa, Francia se industrializa, Bélgica se industrializa, diferentes países a lo largo de Europa occidental van industrializándose, los Estados Unidos también, pero que cada vez que lo hacían, el desarrollo de estas sociedades industrializadas generaba una complicación. Los padres estaban trabajando en las factorías, en las fábricas, en las minas todo el día, y ¿quién se quedaba a cuidar con los niños? Los niños estaban básicamente a la deriva, eran dejados a hacer lo que les plazca, muchos huían de sus casas, se volvían criminales, muchas veces teníamos este enorme problema de juventudes rebeldes, cosas que hoy en día suceden, pero que en ese entonces eran mucho peores. ¿Qué sucedía entonces? El trabajo social era uno de una de las esferas principales en la reforma política. Ahora, originalmente estos jóvenes delincuentes eran castigados. Como sabemos, en esos periodos los castigos eran bastante draconianos. En Gran Bretaña se podían colgarlos. Pero ¿qué sucede? Este problema se dio tan frecuentemente, con tanta frecuencia, que básicamente la idea del castigo hacia los criminales juveniles fue cambiando a la forma de cómo mejorar las condiciones sociales de los niños. ¿Por qué? Porque el enfoque ya no era tanto el castigo, era la prevención y cómo poder evitar que los niños fuesen por ese mal camino. Entonces, este era el enfoque, y luego se pasa al discurso. La disciplina social de los niños como un enfoque central para agencias privadas y también para grupos estatales. Los actores aquí son claramente los gobiernos, especialmente Francia y Bélgica, acaba de mencionar, y tanto grupos nacionales como transnacionales. Se busca aquí la educación y el bienestar de los niños. Esa parte tenemos el cuidado del menor. Aquí tenemos cómo se lidia con la delincuencia juvenil y finalmente cómo se lidia con el bienestar en general. Primero, para el cuidado de los menores, tenemos congresos internacionales para el cuidado y la protección del menor. Hubo 7 congresos durante el periodo de 1890 hasta 1911. Hubo también congresos internacionales para el bienestar y la protección del menor, 3 congresos dados de 1896 a 1902, y por supuesto el Congreso Internacional de Bienestar de Menores de 1913. Todos estos congresos eventualmente se agruparon y por decir, condensaron en lo que se llama la Declaración de Ginebra de 1924, en la cual veremos dentro de poco. Luego tenemos la idea de la delincuencia juvenil. Tenemos un Congreso Internacional Penitenciario, 8 congresos que se dieron desde 1846 hasta 1910. Luego, un Congreso Internacional de Asociación Internacional para la Ley Criminal. 12 congresos dados desde 1889 hasta 1913. Luego, un Congreso Internacional para Cortes Juveniles dado en 1911, lo cual culminaría con la adopción ya a nivel internacional de las Cortes Juveniles. Finalmente, a nivel ya de welfare, o sea, de bienestar general, se da 3 congresos internacionales entre 1856 y 1862 en los temas de salud pública y bienestar. Después, tenemos 5 congresos internacionales para caridades y bienestar público desde 1889 hasta 1910. Luego, un Congreso Internacional de Caridades y Corrección de 1893, y se dan múltiples congresos internacionales para la protección de la mujer desde 1877 y 1914, son 45 en total, lo cual nos lleva a los acuerdos de esclavitud blanca de 1904, 1910 y 1921. And to come back to your question, Zach, of course part of these representatives of these congresses were always scientists as well. I mean, the science about the child only started in the 1870s, where they were the first
really scientific, empirical investigations about the development of the child. And those scientific findings, of course, contributed to these congresses. For instance, when they found out that the brain of the child or the psychology of the child is different from the adults, that you cannot punish a child for a crime that he committed, like at the age of 10, at the same way as an adult, because the brain development was not that far. But a lot of these scientific results they had a direct influence on teaching and also on the construction of schools. So when scientists found out that students for instruction needs breaks, right? So they came up with we don't have a full hour of instruction but 45 minutes, because you need a break, you need windows, you need sunlight, you need food, you need certain architectures, and that all became then part also of those congresses. In economy, we have French approach, protectionism, Okay, but we have to hurry up a little bit. I think time is running because we are only at the second phase. What happened in the second phase, which is basically an interwar period, is that a new player comes in. Before that, there were non-state organizations, informal networks, congresses, people who came together to discuss this issue. But with the foundation of the League of Nations, we have the first major international organization, state-based, a governmental organization. So what happened? After World War I, of course, many of those pre-war period projects, international organizations, continued to exist, but the League of Nations gave many of them a new umbrella. But what happened? Actually, the League of Nations, the covenant, the statutes of the League of Nations said, well, education is not part of that international organization. But was that true? So this is the discourse, this is the statutes. I mean, the reason was because the British delegates and the new country says, well, education is part of national politics and not of international politics. This is the main quote. National education lies outside, it will always lie outside the competence of any official committee of the League. Well, that was the official politics, but nevertheless, child welfare and education found their way into the work of the League of Nations. And these were the 5 main areas: child labor, child health, child welfare, university relations, and curriculum issues. These were all part of League of Nations politics. Ahora, bueno, entonces tenemos que esperar un poquito, pero aquí tenemos una segunda fase. Es el restablecimiento de muchos proyectos entre el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Básicamente este es el periodo entre guerras. Se crea la Liga de las Naciones en 1919 como el nuevo agente principal de reglas de educación. Sin embargo, gracias a los británicos, decidieron eliminar la educación como una de sus metas, ya no involucrar la educación. ¿Por qué? Y había representantes de, ya saben, Europa Oriental y Europa Suroriental que declararon que la educación nacional ya se fuera y siempre estará fuera de la competencia de cualquier comité oficial de la Liga de Naciones. Ahora sí, en temas de educación y cuidado de menores, aún así pudieron encontrarse como temas en la Liga misma. 5 áreas fueron cubiertas: labor de menores, salud de menores, cuidado de menores, relaciones universitarias y tema de cuerpo. So what I mentioned before is that in the realm of welfare, the first, and that what we call it at the end, the tipping point to talk about the norm cycle, is the Declaration of Geneva. There was the initiative of a non-governmental organization, which is the Children International Union, was supported by many other of those institutions that I mentioned before that we call the norm entrepreneurs, and it was 1924 adopted by the General Assembly. This is the contents of the Declaration of Geneva. There are only 5 main points, but the point here is that it is the first, based on this transnational network that developed in the 19th century. Governments basically signed an international treaty about the children's rights, and if you see them, these are just more or less material rights. I will come back to that later, but it's the first time that international governments acknowledge children have their own
Human Rights, and that was followed then by the 1925 founding of the League of Nations Child Welfare Committee that had a big conference with 800 participants, 58 countries, and here you can already see that the children's rights movement has become already at this early time a global movement. Ahora, tenemos los derechos de los niños como una norma internacional. ¿Qué vemos aquí? 1923, lo que ya mencionamos, la Declaratoria de Ginebra. Se crean iniciativas como la Unión Internacional de Salvar a los Niños, de 1929, por Eglantin Young. Luego tenemos el apoyo de otras organizaciones internacionales como, bueno, los que ya habíamos llamado los emprendedores normativos. Y la adopción de esa declaratoria en 1924 en la Asamblea General de las Naciones de la Liga de las Naciones. Contenidos, programa material y medios espirituales, o sea, los medios espirituales y materiales para el desarrollo normal de un niño. Ayuda general para un niño que tiene situación de emergencia. El niño tiene que ser el primero a recibir ayuda. El niño debe ponerse en una posición de poder ganarse la vida, y una devoción al servicio social. En 1925 se crea la conferencia de la Liga de las Naciones sobre el Comité Internacional de los Derechos de los Niños, y se da esa conferencia en Génova. En Génova. Estas son 800 participantes, 58 países, delegados de 38 países, y se enfoca en la salud de los niños y la educación de la paz. So, if we basically try to summarize that, then the League of Nations is the first international governmental organization that had an agenda in education. We see a rising number, still rising from the 19th century on, of international non-governmental organizations as a pressure group that really pressured the government, and this network between the League of Nations and the INGOs pressured the governments to sign that Geneva contract or treaty. And child and children's rights movements have already in the mid-20th century become part of a global semantics, which then, if you remember the norm cycle, is the tipping point. From that on, no government anymore in the whole world could deny the children have their own rights. Ahora, la Declaración de Ginebra es el punto de rebalance. ¿Qué significa eso? Con la Liga de las Naciones como primera organización internacional con agenda de educación, el número incrementado de agencias internacionales no gubernamentales como grupo de presión, la red entre la Liga de las Naciones y estas redes internacionales no gubernamentales, la organización estructural del multilateralismo educacional establecido, y la declaración de que los derechos de los niños y los niños en sí forman parte de la semántica global, nos crea esta declaración como el punto de rebalance, porque a partir de ahora jamás volverá a ignorarse a los niños en el campo de educación y de la política de bienestar de la. So the third phase is then it's already the phase of incorporation of those children's rights on the one hand, and on the other hand to expand the contents, the semantics of what children's rights were. So basically what we have here is that after 1945 the Commission of Human Rights within the Economic and Social Council of the United Nations, the newly founded United Nations, but also UNESCO and other organizations. I just mentioned one of those non-governmental organizations carried on the idea of children's rights. Now, not only as children's rights, but part of human rights. Right? This is basically a new step. As you all know, the Universal Declaration of Human Rights was signed in 1948, and then 11 years following after that, debates, which I cannot go into detail here, within those transnational organizations, ECOSOC, the UN agency and governments led to the Declaration of the Rights of the Child in November of 1959. Bueno, ahora la tercera fase, que se da de nuevo tras una catastrófica guerra, tras la interrupción de la Segunda Guerra Mundial, se da la fundación de las Naciones Unidas, y con esas se fundan organizaciones hermanas para esta, la UNESCO y la UNICEF, que es exclusivamente para los derechos de los niños. Estas iniciativas
básicamente reviven y revisan la Declaración de Ginebra por las nuevas organizaciones no gubernamentales. Se da, por ejemplo, la Unión Internacional del Cuidado Menor, el Buró Católico Internacional de Menores, el Comité Unido de Organizaciones Internacionales para la Mujer, la Federación Internacional del Profesor, la Comisión de Derechos Humanos dentro del Concilio Económico y Social de las Naciones Unidas, el ECOSOC, y los derechos humanos esenciales para el nuevo sistema de las Naciones Unidas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Luego, 11 años de debate entre unos comités del ECOSOC y un lobby de las organizaciones no gubernamentales. Y luego, el 20 de noviembre de 1959, se da la Declaración de los Derechos del Niño. Well, then, this declaration, of course, goes much further than the Declaration of Geneva, because here we not only have material rights defined, but also social rights. You can already see that legal protection, physical protection, right to education, a completely new right, of course, family care. So it's not only that, as the Geneva Declaration said, that children have to be protected physically in a way, but here new social rights were added. In the 1959 declaration, the transnational agencies had only limited influence. It's also a non-binding declaration. Government signed it, but it's not binding in a way. But this is what we then call in the North cycle the North Cascade, right? Because now that was the establishment of children's rights beyond material rights, social rights on a global level. Because almost all UN members signed that declaration. Ahora, aquí tenemos la Declaratoria Internacional de los Derechos del Menor. Tenemos 6 artículos: protección especial para los niños, que tienen el derecho a un nombre y una nacionalidad, seguridad social y protección especial para los niños discapacitados, protección legal, protección física, el derecho a educación, el derecho a cuidado también familiar. Ahora, estos puntos escritos en los 10 artículos también nos dan nos dan esta declaratoria que va mucho más allá de la Declaración de Ginebra. Ahora, en 1959 todavía tiene una influencia limitada en agencias internacionales. Y es una declaratoria que no es obligatoria firmar por los miembros de las Naciones Unidas, por lo cual no todos la firmaron, pero muchos sí lo hicieron, lo cual significa que este es el punto que consiguió como la cascada normativa. I think I will rush through my remaining slides because it's getting late. The fourth phase is from the 1970 years on. Again, basically we have the UN established working groups on children's rights, and as you can see in the 1980s, more and more countries coming in discussing based on the International Year of the Child. It was the 20th anniversary of the 59 Declaration. They came together within the UN, transnational organizations, committees. So you can see this is already a committee of more than 100,000 organizations, 148 organizations basically came then up with the 1989 UN Convention on the Rights of the Child. What's new here is not only material and social rights, it's also cultural and individual rights on the one hand, and on the other hand, it's a UN convention, because that is a legally binding document. All countries that signed that a convention were obliged to follow it, which also means that we have an extension of the scope on the one hand, but also in the way of legal bounding on the other hand. Bueno, y básicamente con lo que teníamos el comité anteriormente, las Naciones Unidas declararon los derechos de los niños como ya se da aquí, la Comisión de Derechos de los Niños. Ya tras avanzar, los varios comités que incluían hasta 1000 organizaciones no gubernamentales y más de 148 organizaciones nacionales, tenemos esta convención en la cual se dan 54 artículos que exponen la responsabilidad de los padres, la responsabilidad del Estado para el cuidado de menores, el derecho a la vida, o el problema migratorio, el derecho a un niño de la opinión, libertad de expresión, pensamiento y religión, el derecho a la educación y el derecho a ser adoptado, el derecho a vivir una vida tranquila, el derecho a la justicia juvenil para criminales juveniles, etcétera, etcétera. Y básicamente se extiende el marco de los derechos, tanto individuales como culturales. And so when I said it was a legally bounding
legally bounding document, which then leads to what I call international standardization, which states have to follow. The Committee of the Rights of the Child, which was founded in 1992, is basically the agency that goes from country to country and check if the governments fulfill the articles that are mentioned in the convention. I'm not going into like now the details because we are running out of time, but this is basically calling it the norm internalization, that governments internalize those global standards that were developed by this transnational network. Y básicamente aquí tenemos las reglas del Comité de los Derechos de los Niños. Esta vez la Comisión ya es centrada y ya es obligatoria para los países de firmar. Ahora los acuerdos nacionales llegan a, por ejemplo, grupos como 70 organizaciones no gubernamentales, el Acuerdo de Ginebra, y básicamente van incrementándose hasta que llegamos ya de la cascada normativa, llegamos a la internalización de la norma. Sin dar más detalles, aquí es donde las normas y la idea del derecho del niño como algo que se debe aplicar de manera estandarizada a todo el mundo se internaliza en las mentes y en el corazón institucional de múltiples países. Okay, this is just a chart. I'm not going into detail right now. To sum up, and here I'm coming almost to the end of my presentation, is that we can observe, just using the case study of the history of the children's rights movement, that the system of educational multilateralism starts in the 19th century. Then we have, since the interwar period, a growing fragmentation of this organization and structure, but we have a continuously extension of children's right in a close interrelationship, which I hope that I have shown it between the international structure of organizations and the norm cycle of the other. This is the trend, this is the current trend to transnational advocacy networks, which are now, many of them are virtual, global movement of children, education for all. I cannot go into detail, but what I'm saying here is that that agency, organizational structure, norm development, merged together over the past 150 years and led to a result that made children's rights not only a global semantics, but a global fact. Bueno, en resumen, tenemos la génesis de los sistemas de educación multilateral ya desde el siglo XIX, la fragmentación creciente de las organizaciones globales y sus estructuras después del periodo de entreguerras, la extensión de los derechos de los niños, desde lo material hasta lo social, hasta lo cultural, hasta lo individual, y las relaciones interpersonales cercanas entre las organizaciones internacionales y el ciclo normativo, las mecánicas de norma, legalización, implementación y control, tendencias como el desarrollo de grupos de abogacía transnacional como el Movimiento Global por los Niños, o la educación para todos, o la transformación de sistemas de educación multilaterales como nueva forma de regulación global. Thank you very much. Muchísimas gracias, señores. What is the language, the communication, these meetings, this conference, 19th century? English, French, German? It actually depended on the organization or the institution. Like if you have an international organization that was founded in Germany, the language would be German and it would be translated, right? But that wasn't or like the same with French or English organizations. But that was at the end of the 19th century. During the course of the 20th century, especially the League of Nations, they had two official languages, English and French, and everything was translated into English or French. Then after 1945, then it became four languages, as they are still existing right now. The documents, especially the 19th century documents, are mostly in the language where the seat or the headquarter of the organization was located. The other question is the cultural approach. For The what? The cultural approach. The child is the Western child, or this is the Chinese child, Indian child, or only the Western? It's the Western. It's mostly the Western child. What I was saying is these networks were mostly European and North and South American. Asia was hardly incorporated. Of course, Japan
Japan became, and China, not China, they were in the war, but China too, China and Japan became part of the League of Nations. All other Asian countries were still colonies. They were colonies and not part of the whole discourse at all. So it was mostly a Western Hemisphere debate and discourse. As far as I know, the documents, the Japanese who were represented in the Child World Committee and another subcommittees of the League of Nations, I could not see that they would bring up their own version or perception of the child, which was, of course, very different from the Western perception of the child. Didn't play any role in the discourse. After 1945, the Western discourse was already so strong that there didn't play, as far as I can say, didn't play a particular role in the UN Convention of 1989. El profesor nos hablaba de, cuando nos preguntaba cuál era el lenguaje dominante en los encuentros. El profesor aquí nos dice que todo depende. Si es algo en Alemania, será en alemán, será traducido al idioma de los representantes. Si es en Francia, será en francés. Si es en Gran Bretaña, será en inglés. Si es en España, será en español. Y eso sucesivamente. Después también preguntaba por el rol de la cultura. ¿A qué nivel cultural, qué tanto era la cultura occidental la que dominaba estos discursos? Y bueno, el profesor aquí nos indica que sí. Si bien hubo representación principalmente de países orientales, como especialmente Japón, este discurso de derechos de los niños era algo eminentemente occidental. Fue algo que se formuló en Occidente y que se expandió al mundo de Occidente. Eso es la verdad, o sea, empezó en Occidente.